Tú hiciste en el forrajeo dos cosas muy particulares, y es que él los olía, los masticaba y los escupía. Cuéntanos por qué haces eso. Hola a todos, bienvenidos a Mycelium, hablando por los que no tienen voz, by Arju. Arju es una empresa consciente que tiene la intención de develar los mitos y tabúes acerca de los hongos y las plantas, creando productos con hongos funcionales y adaptógenos para cada estilo de vida. Mi nombre es Karen Lorena Villarraga, creadora y fundadora de Arju y Mycelium. Mi intención con este podcast es crear un despertar de conciencia colectivo para que todos podamos aprender más cada día de los hongos. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a hablar sobre el tema de cómo los hongos son el alimento del futuro y a través del forrajeo, cómo podemos tener la herramienta necesaria para la supervivencia. Bienvenido Javier Suárez, gracias por acompañarnos en este podcast del día de hoy. Bueno, psicólogo de profesión, cuéntanos un poco acerca de ti. Buenas tardes, Karen. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Qué te cuento? No, yo soy psicólogo egresado acá de la Universidad Católica Luis Amigo de Medellín. Es una universidad que se enfoca mucho en el tema de la psicología social comunitaria, entonces de atender situaciones que se dan a nivel de la comunidad, del grupo, ¿cierto? Egresé en el 2012, más o menos desde el 2011 estoy trabajando como psicólogo en diferentes proyectos, sobre todo proyectos institucionales. En el 2016 inicié como psicólogo clínico en una IPS. A partir de ahí pues ya cogí como algo de cancha en el tema clínico y comencé con las consultas particulares desde el abordaje psicodinámico. Entonces en este momento pues, tengo mi profesión como psicólogo. Cuando estoy trabajando bajo un contrato, generalmente son contratos de tipo social comunitario, pero además de eso tengo la consulta particular. En el 2018 inicio con este interés por los hongos porque estaba viviendo en el municipio del Santuario de Antioquia, donde hay muchísimos hongos silvestres. A mí me gusta caminar el campo, entonces salí a caminar el campo con mi pareja, con mi mascota, y encontrábamos honguitos creciendo por toda parte. Empiezo entonces a fotografiarlos, a subirlos a redes, a averiguar qué será, y empiezo a meterme como en el mundillo de la identificación de hongos. Me cogí algo de confianza y empecé a prepararlos, ¿cierto? Entonces encontraba un suilus, una callampa, y lo troceaba, lo limpiaba, lo troceaba y a la candela y los preparaba. Un coprinus como los que comimos ahorita, a la candela los troceaba, los preparaba, porque sabía ya que eran pues comestibles. Luego empecé a profundizar un poquito sobre la parte funcional, o sea, no son solo comestibles, sino que además también generan unos beneficios para el organismo. Unos beneficios pues dada su composición. Por ejemplo, con el coprinus es un hongo que puede ser muy beneficioso para la digestión, para el tránsito pues intestinal, pero también para el control del azúcar en sangre. Entonces empecé a notar que tenían cada vez más propiedades, además de cierta afinidad que tenía con los hongos psilocybes, con las experiencias con los hongos psilocybe, y ahí se fue construyendo todo esto. En el 2020 empecé a articular la psicología clínica con el tema de los hongos, no solo de los psilocybes, sino también del forrajeo, el forrajeo como en una práctica de salud mental asociada a los baños de bosque, al Shinrin-yoku. Entonces ahí es como en lo que estamos en este momento. Ok, bueno, hoy tuvimos una experiencia sensorial muy bonita, que fue con un baño de bosque y una caminata de forrajeo en las que nos permitiste compartir muchísimo acerca de cada una de sus partes, su función, que bueno, lo van a ver durante el podcast. Quisiera que me contaras cómo fue que empezaste con el forrajeo en tu diario vivir, porque es algo que me impresiona porque se sabe cada uno de los nombres, sus partes, qué es tóxico, qué no, y quiero saber cómo realmente fue que dijiste, esto es por donde me quiero encaminar. Sí, eso se fue dando, pues realmente no fue una decisión consciente, sino que poco a poco fui entrando como a ese torbellino y profundizando un poco más, pero yo diría que hubo un momento significativo, y fue un día en el santuario donde salí pues con el perrito a caminar y llego a un bosque donde encuentro
kilos y kilos y kilos y kilos de callampas, de Suillus luteus. Y también de la Caria lacata, muchísimos hongos en un pedazo pues, de tierra muy pequeño, ponle unos 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados. Y pensaba como qué lástima que todo esto es alimento y realmente no se está utilizando, se pierde. Por esos días estaba leyendo también un documento de la FAO sobre los hongos silvestres comestibles, que los recomiendo mucho, en el que hablaban precisamente de eso, cómo las comunidades aprovechan estos hongos silvestres comestibles y hacen forrajeo. Forrajeo es recolectar frutos silvestres, ¿cierto? No se puede forrajear un mango, porque si está silvestre, si no fue cultivado, tú vas y lo recoges, estás forrajeando. Forrajeamos, por ejemplo, flores de 7 cueros para una ensalada, hojas de diente de león, ¿cierto? Entonces forrajeo es recolectar frutos silvestres, y el forrajeo de hongos específicamente, que sería la actividad del honguero, la honguera, es recolectar especies comestibles o medicinales de hongos. Entonces, leyendo ese libro, viendo ahí esa experiencia de todo ese alimento que podría aportar a la soberanía alimentaria del municipio, podría aportarle a estos campesinos que viven ahí para que enriquezcan su dieta y no están comiendo todos los días lo mismo, pero que se están perdiendo, ¿cierto? Que están ahí se pudren, porque la seta como tal es la parte reproductora. Ella, después de esparcir sus esporas, no tiene ninguna otra función. Ella no tiene una función biológica de degradar, porque la seta no come. El que come es el hongo es la parte digestiva, ¿cierto? El hongo es quien se alimenta, que está bajo tierra. La seta es solo la parte reproductiva. Entonces a veces le dicen a uno como, ay no, no cojas setas porque ellas cumplen una función. Realmente su función es solo salir. O sea, la función de ellas es salir a la superficie y esparcir las esporas. Después de que salieron, ya. Y en el forrajeo, al recolectarlas, nosotros les estamos ayudando a dispersar sus esporas. Entonces estamos ayudando al hongo a que llegue un poquito más lejos. O sea que se podría decir que el hongo en sí ayuda a balancear el ecosistema. Sí. ¿Cómo los hongos realmente influyen en nuestro ecosistema? No, de muchísimas formas. De muchísimas formas. Por ejemplo, los hongos son alimento, las esporas son alimento para los insectos para las aves, ¿cierto? Entonces entran ahí como al ciclo de la vida, ¿cierto? Al ciclo de la alimentación. Pero además los hongos establecen micorrizas donde se comunican con plantas y árboles y les facilitan a ellos también el tránsito de nutrientes, ¿cierto? Enriquecen la tierra en ese lado. Las esporas, los hongos están por toda parte y todo el tiempo liberan esporas. Esas esporas suben al aire, y lo que se dice es que es posible que al llegar a ciertos niveles de la atmósfera actúen como pequeños núcleos que permiten que una gota de agua se condense y caiga. Entonces también influyen en las lluvias. Además son los biorremediadores pues por excelencia, porque comen muchas cosas que ningún otro organismo come. Por ejemplo, madera. O sea, los troncos caídos, hay termitas y esto, pero son pocos los organismos que se encargan de transformar la lignina, que es una sustancia muy dura que hay en la madera. Entonces los hongos lignícolas, los que crecen en la madera, que muchos son medicinales, precisamente por esa función, ellos desarrollaron una cantidad de enzimas que les permiten degradar la lignina. La lignina es difícil de degradar. Entonces estas mismas enzimas que les permiten degradar la lignina atacan células cancerígenas, por ejemplo. Entonces tienen esa otra función que es, digamos, comer toda la basura que hay, los troncos caídos, las hojas caídas, los animales que se caen, ellos se abalanzan sobre todo ese alimento orgánico, lo degradan y lo vuelven más simple para que sea aprovechado luego por las plantas y por otros seres vivos. Entonces están en todo, ¿cierto? Digamos que en nuestro ecosistema la glía, lo que une, lo que lo mantiene ahí como estable, puede ser en buena medida el micelio que está regado por todo bajo la tierra. ¿Qué hay de cierto que los hongos regeneran los suelos? Sí, porque primero el tema de las hifas, el hongo, el micelio, crea como una red de hifas, como una red de hilos que van moviendo el suelo. Y además, al liberar sus compuestos para absorber el alimento,
también digamos que movilizan un poquito la parte nutritiva de los suelos y facilitan que las plantas absorban los nutrientes porque los hongos los degradan, ¿cierto? Los vuelven más simples, es como si los masticaran por ellas y bueno, ya ahora puedes comerlos con más facilidad. O sea, por eso es que entre una de esas cosas, ¿por qué llaman a los hongos como el alimento del futuro? Pues creo que también tiene que ver con que son, para el cultivo, son muy versátiles. Por ejemplo, el hongo Pleurotus, la orellana, ¿cierto? La orellana es son varias especies dentro de un género que es el Pleurotus. El hongo Pleurotus puede comer petróleo, ¿cierto? Puede descomponer las moléculas de hidrocarburos y alimentarse de ellas. Puede comer papel, puede comer colillas de cigarrillo. Entonces es un hongo que es fácil de cultivar y que puede usar muchos sustratos, entonces se puede producir en grandes cantidades. De hecho, en África hay experimentos de llevar a las comunidades la forma, los insumos, ¿cierto? Los sustratos necesarios para que cultiven hongos ostra y tengan un alimento de alta calidad, muy accesible y que se produce en grandes cantidades. Pero además está este tema del forrajeo, lo que te decía al principio, esa experiencia de son miles y miles de kilos que todo el tiempo está dando el bosque, los campos de alimentos que pueden ser utilizados si conocemos cómo utilizarlos, ¿cierto? ¿Qué tipo de nutrientes podemos obtener de los hongos? Sobre todo vitaminas, minerales, ¿cierto? Ahí, por ejemplo, con el Coprinus comatus hay un mineral muy particular que es el vanadio, que es como escaso en la naturaleza, no se encuentra en muchos, ayuda mucho al metabolismo y es como muy único de él. Los hongos tienen algo y es que tienen algunos nutrientes que son muy exclusivos de cierto género, cierta especie, por ejemplo con los ganodermas. Los ganodermas producen ganosteroles, pero nada más los produce, no hay otro organismo en el mundo que los produzca, ¿cierto? Por eso el género Ganoderma es tan valorado, porque produce unos compuestos químicos que son exclusivos de ellos. Pero además proteínas, el Suillus luteus, que lo comimos ahorita, es un hongo que es altísimo en proteína. Incluso cierta vez hice una publicación que un amigo me la respondió, es que donde esta gente que va al gimnasio, como los del gimnasio se enteraran de esto, estaban encima cogiendo callampas porque tiene una gran cantidad de proteína. Y bueno, no, todos los nutrientes, pues como los macronutrientes y micronutrientes a los que estamos acostumbrados, pero son una fuente nueva. Y también son una fuente de otros compuestos que solo están ahí en los hongos o que están en cantidades muy altas en los hongos. También está el asunto de que los hongos comestibles, no todos, pero buena parte de los que se han investigado tienen propiedades funcionales. Un alimento funcional es un alimento que no solo es nutritivo, sino que también por sus compuestos puede beneficiar a algunos órganos del cuerpo. Por ejemplo, la tremela mesentérica. La tremela mesentérica, esa vaina no tiene calorías, eso es agua, ¿cierto? Eso es básicamente agua. Es como un tejido que absorbe agua y se hincha. Pero la tremela mesentérica tiene nutrientes, no tiene grandes calorías, tiene nutrientes, pero además ayuda al control del azúcar, ¿cierto? Entonces tiene los nutrientes normales y una parte funcional. Otro ejemplo, pensemos, ya hablamos de callampas, Pleurotus. Pensemos en algún honguito bien común que tenga como un asunto. Hay un hongo que es súper común, que no se come mucho porque no es que sea muy sabroso, porque es como acartonado, el Schizophyllum comune, un anacate. En México sí se come, aquí en Colombia pues no lo valoramos mucho, pero es un honguito con una potencia medicinal increíble, ¿cierto? Es antitumoral, antimicrobiano, refuerza el sistema inmune, es supremamente medicinal y es comestible también. Ahora que nos estás hablando justamente de los hongos funcionales, yo les quería compartir a ustedes, y Javier pues ya las conoce de antemano. Sí, deliciosas. Arju es nuestras barras de chocolate holístico con hongos funcionales y adaptógenos, y es en especial el hongo tremela que estaba hablando a él, está en nuestra barra de Illuminate, es este que ven acá, que parece como
una bolita de nieve. Él en especial tiene ese poder antioxidante, tiene ese poder de regenerar las células y darle mucha luminosidad al rostro, a mejorar la calidad de la piel, absorber mejor los nutrientes de los alimentos. Y qué bonito que estés hablando de ello, porque siento que podemos hacer un compartir en este momento, dándole como esa reverencia a esta magia poderosa que tienen los hongos funcionales. Te quiero compartir de nuestra barrita, que es con arándanos y leche de coco. Es una barra 100% vegana. Esta barra tiene melena de león, tiene tremela, hechisandra, ashwagandha. Y ahora que mencionas el melena de león, que es un hongo que también crece en Antioquia, el melena de león es muy nutritivo, pero además es un hongo funcional súper poderoso. Es de los pocos hongos que influyen seriamente en la neurogénesis. Tú me estabas hablando en nuestro camino del forrajeo y me decías que aquí en Colombia, sobre todo en Antioquia, hay muchísimos hongos que la gente realmente no sabe y no conoce y que son muy poderosos y funcionales. Cuéntanos un poquito de ellos, de cuáles son las especies que más se encuentran en Antioquia. Aunque tranquilo, puedes comértela primero antes de... Empecemos por lo que pide el público, psilocibes. En Antioquia crecen muchos psilocibes. Son constantes los reportes de no solo psilocibe cubensis, el que conocemos, el honguito del estiércol de vaca, sino también que valga la aclaración, en el estiércol de vaca crecen muchos hongos diferentes. No solo psilocibe, pero está el psilocibe cubensis, que es, digamos, el común. Pero también hay psilocibe caerulescens, psilocibe zapotecorum, hochageni, jungensis. Entonces son varias especies de solamente el psilocibe, que es un hongo medicinal. Pues que todos conocemos la potencia de la psilocibina para la salud mental y para la neurogénesis también. ¿Qué te pareció nuestra barra? Riquísimo. Está riquísimo. Un súper alimento para este momento. Súper deliciosa. Además que yo quiero que le expliquemos también a todas las personas que nos están viendo en este momento, y es cómo diferencian, porque has hablado mucho de los comestibles, y en todo el recorrido del forrajeo encontramos muchísimos comestibles, pero ¿cuál es la diferencia entre los comestibles, los funcionales, los gourmet? ¿Cómo los podemos diferenciar en ello? No, mira, hay comestibles de baja calidad y de alta calidad. Ok. Por ejemplo, el Panaolus antillarum es comestible, te los puedes comer, pero no son muy buenos. Estos Gymnopus no son tóxicos, pero tampoco son, pues, un buen comestible. Digamos que esos son de baja calidad. El Nanacate o Schizophyllum comune es un comestible que no es muy valorado. Hay comestibles, en cambio, de alta calidad o gourmet. Por ejemplo, los Coprinus comatus, el Aetiporus o el hongo pollo, los Agaricus. Hay Agaricus, en Antioquia crecen Agaricus augustus, que es un hongo muy similar al portobelo y es sencillamente exquisito, es riquísimo. Y así crecen, pues, hongos que se diferencian por su calidad en la cocina, porque hay unos que, digamos, tienen más cualidades organolépticas que otros. Hay otros que, bien, pues eso te lo puedes comer, pues no es que sepa muy bueno. Y los hongos funcionales son que, además de ser comestibles, tienen un potencial medicinal, ¿cierto? Probado. Ahora, hay una cosa, se hace mucho la pregunta de, bueno, ¿y yo cómo diferencio cuál es venenoso y cuál es comestible? No hay ninguna manera. O sea, no hay forma si no es conociendo la especie en específico. O sea, literalmente toca verlo, abrirlo, sentirlo. Bueno, tú hiciste en el forrajeo dos cosas muy particulares, y creo que ustedes se van a dar cuenta en el video, y es que él los olía, los masticaba y los escupía. Cuéntanos por qué haces eso. Para tener más datos para la identificación. Hay hongos, por ejemplo, que una especie comestible tiene los agaricus, los champiñones. Los champiñones son el mejor ejemplo para seguir la nariz, porque los champiñones son un género muy amplio con muchísimas especies que necesita para la identificación a nivel de especie de microscopia, de observarlos con microscopio, pero que para saber si son comestibles o no tenemos un dato fundamental, y es a qué huelen.
El agaricus comestible huele delicioso, tiene un aroma a champiñón, un aroma a anís, un aroma riquísimo, ¿cierto? Lo lees y dices, uy, esto huele delicioso. Y el agaricus tóxico huele como a formol, tiene un aroma como a tóxico, como a químico. Entonces ese dato, aroma, es súper importante. Y mira que ahora encontramos un boletico, un honguito, un boletal que se ponía azul. Ese es otro dato importante, si cambia o no de color. Pero ese boletico que se ponía azul se parece mucho a otro boletico que se ponía azul. Pero este otro tiene un sabor picante, el Calciporus piperatus. Tiene un sabor picante, vos lo mordes y de una, pues es como morder un pedazo de pimienta, un pedazo de ají, de una como pica, ¿cierto? Entonces lo escupís. Este otro es muy similar, muy parecido, también se pone azul, pero no tiene ese sabor. O con las rúsulas. Las rúsulas es un género de hongos muy amplio. Aquí en Antioquia crecen muchas rúsulas, pero hay rúsulas picantes que se dice que no son recomendadas para la cocina, aunque pues se pueden preparar. Y hay rúsulas que no tienen ese sabor picante, que son las que recomiendas más para la cocina. Entonces esa parte del sabor es fundamental. Los hongos, para que nos envenenen, tenemos que comérnoslos, ¿cierto? Es necesario habernoslo comido, haber ingerido el hongo. No comprobarlo no te vas a envenenar. En Colombia tenemos mucha micofobia. La micofobia es temor a los hongos. Entonces nos dicen, no, si usted toca eso se envenena, si usted huele, si usted se acerca a eso se envenena, no, ni lo toque porque se muere, ¿cierto? Y eso es falso. O sea, no podemos tocar todos los hongos. O sea, no es como cuando uno le dice a los niños, ay, no toques eso porque no sabemos si es venenoso. Sí, sí es veneno, puede ser venenoso, claro, pero no hay problema si lo toca. Okay. El problema es si se lo come. Okay. Es venenoso, pero si lo toca, no. O sea, para que los tóxicos del hongo pasen a tu cuerpo, tienes que ingerirlos. No son por vía tópica, pues no son por tacto. Ahí, sin embargo, hay un hongo en Australia que sí parece ser que tiene toxicidad vía tópica, pero es pues el único. No recuerdo el nombre en este momento, es el único del que se tiene ese dato. Hay algunos hongos que es tóxico oler las esporas, ¿cierto? Son sobre todo los hongos, pero son sobre todo hongos microscópicos, estilo el Aspergillum, que es un género muy amplio de hongos que crece en las casas, ese hongo de mal de tierra que llaman, que es un hongo como negro y libera unas esporas. Esas esporas son bastante tóxicas. Pero en general todos los hongos se pueden tocar, todos los hongos se pueden oler, todos se pueden morder y todos se pueden escupir. No habría, al menos hablando de setas, de hongos macroscópicos, porque hay también un montón de hongos que son microscópicos. De hecho, solo el 20% de los hongos conocidos producen setas, ¿cierto? Solo una pequeña cantidad de los hongos conocidos produce lo que llamamos seta, el cuerpo fructífero, lo que nos comemos, pues. ¿Qué diferencia hay en el término de las setas, el hongo y el moho? ¿Cuál es la diferencia entre esos tres? La seta es el cuerpo fructífero de los hongos, ¿cierto? Entonces el hongo es un organismo que está constituido por hifas y que se alimenta por absorción, ¿cierto? Y se dispersa por esporas. En esos hongos hay muchísimos que no producen setas, ¿cierto? Que no se ven. Que no se ven, que no producen un cuerpo fructífero en forma de sombrero o de estantería, que no producen un cuerpo fructífero que se ve, entonces no tienen seta. La seta es eso, el cuerpo fructífero de un hongo. El hongo pues es un término, digamos, más amplio para esas especies del reino fungi, o para esos individuos del reino fungi. Y un moho es una asociación entre un hongo y otro microorganismo, ¿cierto? Los mohos generalmente son colonias bacterianas, microbióticas, son colonias, ¿cierto? Es como hay una comunidad en la que también viven hongos. Está también los líquenes son otra asociación que hacen los hongos, pero esta vez con una especie que genere clorofila. Los hongos no producen su propio alimento como las plantas, entonces por eso se asocian con las plantas para alimentarse y ellos les facilitan otras cosas. ¿Qué son los hongos silvestres? Que no son cultivados. Todo lo que no se ha cultivado es silvestre, que creció por ahí mismo en la naturaleza.
a diferencia de los que son cultivados. A mí me parece que los hongos silvestres son más sabrosos, pues, pero es ya un asunto personal. Creo que los hongos de cultivo, al estandarizar el sustrato, se pierde como mucho de la diversidad que la naturaleza da. Mientras que el hongo silvestre, vaya uno a saber cuántas cosas esté comiendo porque está conectado pues con todo el bosque. Okay. ¿Cierto? Entonces su alimentación digamos que es como más variada. Ok, muchísimas gracias por compartirnos ello, por regalarnos un poquito de toda tu información y toda tu sabiduría que te ha llevado muchos años a realmente encontrar ese propósito de vida que es a través del forrajeo. Y algo muy especial que quiero preguntarte, porque pues también para que ustedes lo sepan, tú también haces acompañamientos psicológicos y psicoterapeutas a las personas que consumen microdosis. Cuéntanos un poco acerca de ello, cómo es ese acompañamiento, cómo uno puede acompañar a una persona en un proceso de microdosificación. Primero con la dosificación. Por ejemplo, ahorita me escribía alguien y es que, ay, no, para mí una microdosis es como una macro. Y yo, pero bueno, ¿qué variedad fue la que tomaste? ¿De qué tamaño era la microdosis? ¿Cierto? ¿A qué horas? ¿Con qué alimentos? Entonces, primera asesoría es eso, ¿cómo vas a dosificártelo? ¿Cómo te lo vas a, o sea, según tu peso y tu altura, te va a caer mejor de 100, de 150, de 200 miligramos, de esta o esta otra cepa? Porque hay cepas de cultivo que son muy, muy, muy potentes. Estilo un Blue Moon, Kraken, está Enigma, que es como un monstruico ahí, pero eso es pura psilocibina. Entonces hay cepas que son muy potentes, entonces sería asesorar en esa parte de cómo dosificarlo. Pero también antes de iniciar la dosificación es muy importante hacer una valoración, Karen, porque realmente la psilocibina no es la panacea, no es la cura para todo. Entonces también para ajustar las expectativas, decir que pueden haber riesgos, que dependiendo de algunas estructuras psicológicas o de algunas estructuras de personalidad pueden haber más riesgos, que hay algunas para las que no está recomendado. Por ejemplo, para los trastornos psicóticos no está como recomendado el tratamiento con psicodélicos. Entonces, en un primer momento, valoración, asesoría en la dosificación, en el protocolo, cuál es el protocolo para tomar las microdosis. Posterior a eso, el acompañamiento se enfoca mucho en qué es lo que empieza a surgir con esa microdosificación, porque con la microdosificación es como una llavecita que abre la puerta a emociones que han estado ahí quietas. Entonces empiezan a salir, empiezan como a brotar. Entonces en terapia lo que hacemos es recoger esas emociones, recoger esos pensamientos, esos recuerdos y empezar a elaborarlos. Potencia mucho la terapia del acompañamiento con microdosis. Se hace pues todo ese acompañamiento, se integra, se le da sentido a todo lo que sale ahí, y algo similar se hace en las macrodosis, pero mira, la macrodosis tiene un efecto digamos más psicológico, porque la macrodosis es una vivencia, ¿cierto? Lo que transforma es una vivencia muy intensa que resulta trascendente. Con la microdosis es más un asunto fisiológico. Con la microdosis lo que pasa es que comienzas a incorporar la psilocibina, que se transforma en psilocina, y ella interactúa con los receptores de serotonina en el cerebro, facilitando que comience a regularse ese sistema serotoninérgico, el sistema que funciona con serotonina en el cerebro, y ayudando así entonces a que el estado de ánimo mejore o se regule, sea un poquito más estable. Y lo que hablábamos hace un rato por fuera de cámaras, ayuda mucho a la satisfacción, ¿cierto? A sentir satisfacción por estar vivos, que es básicamente eso lo que hace la serotonina, darnos como un golpecito de satisfacción, como mira qué chévere es estar vivo, siéntete bien. La psilocibina nos ayuda a regular eso, entonces en microdosificación se ha mostrado muy efectiva para reducir los síntomas de depresión y ansiedad. En macrodosis es muy efectiva también, permiten que emerjan todas esas emociones del duelo que pueden haber estado muy puestas a un lado, porque el yo se pierde función yoica. La función yoica es la que también elige qué cosas entran y qué cosas no entran a la conciencia. Entonces, cuando se pierde ese sensor, que es el yo, entran cosas que uno no quisiera que entraran, pero que entran, ¿cierto? Entonces, por eso es que las macrodosis ayudan tanto en estos procesos, porque hay cosas que uno no se quiere decir a uno mismo, cosas que uno no quiere escuchar ni del otro ni de uno mismo, pero cuando se toma la macrodosis estás obligado a escucharlas.
Hay algo que yo recomiendo mucho a las personas que inician un proceso con macrodosis, que es diferente al proceso con microdosis, y es que cuando esté en la toma, cuando esté en la macrodosis, escuche, porque creo que ahí está buena parte del mensaje, que eso ya tiene pues un asunto más místico y no sé, pero sí lo que he visto por experiencia propia y por los procesos que ha acompañado es que es muy importante la escucha en ese momento. Es como escucha, hay algo que va a salir ahí, algo que vas a escuchar, escúchalo por favor, porque muchas veces lo que busca la persona en la experiencia es lo visual, porque asocia la experiencia psicodélica con la alucinación, ¿cierto? A veces ni siquiera se alucina, de hecho, para tener alucinaciones pues con los ojos abiertos se necesita una toma alta. La mayor parte de los viajes, lo que llamamos el trip, ocurre con los ojos cerrados. Por eso cuando hacemos acompañamiento terapéutico en una macrodosis usamos estas viseritas, ¿cierto? Que tapan los ojos para que la persona viaje hacia adentro y no se nos quede distraída con el afuera. Ok, esto está muy de moda y es un tema muy importante el que estamos tocando, y es que la gente en este boom de yo hago microdosis, yo hago macrodosis, y le preguntas, bueno, ¿y qué cepa estás utilizando o qué microdosis estás utilizando? No, ni idea, pero pues como está de moda, pues utilicémosla. Y ahí es una pregunta de responsabilidad. ¿Cómo una persona puede empezar en este proceso? Si es con una microdosis, si es con una macrodosis, ¿cuál es el hongo en sí en especial con el que una persona puede iniciar? No, mira, para el tema de las tomas que hace una persona de forma terapéutica, generalmente se utiliza alguna variedad de Psilocybe cubensis, que es el hongo de cultivo pues, por excelencia. El Psilocybe cubensis se da bien en todo lado, es el hongo más democrático, eso usted lo cultiva en su tarrito y él le sale, ¿cierto? Entonces, generalmente se cultiva el Psilocybe cubensis y se hacen las tomas con esa especie. Pero esa especie tiene muchas variedades de cultivo, ¿cierto? Como se extendió tanto el cultivo, empezaron a salir variedades modificadas. Hay algunas variedades que son muy potentes, que son 2 o 3 veces más potentes que un Psilocybe cubensis normalito. Entonces, yo no recomendaría iniciar con una cepa muy fuerte. Iniciaría con una cepa media, estilo Golden Teacher, Texas, algo así. Eso primero. Segundo, mirar muy bien el proveedor, porque es que con la microdosificación pasa algo, y es que hay que moler el hongo. Cuando el hongo se muele, es mucho más fácil que se pierda el compuesto activo, por eso lo tienen que encapsular de inmediato. Y hay un asunto, y es que pasados unos meses, 2 o 3 meses, esa cápsula ya no te va a servir porque ya se va a haber degradado la sustancia. Entonces también que sea un facilitador responsable, que te dé pues unas micro que sean recién envasadas para que puedan tener su efecto. Eso me parece que es bien importante. Yo recomendaría en primer momento para una persona que quiere iniciar un proceso con psilocibe que se acerque al hongo silvestre. O sea, que vaya y lo conozca, que vaya y lo conozca en el campo, que vaya y pues lo vea en su entorno, lo recolecte, porque tiene también un asunto ahí místico importante, esa práctica de ir y tomarlo de la tierra sin que te cobren, sino que vas y el cobro es el esfuerzo, ¿cierto? Tenés que caminar, tenés que meterte a un potrero, empantanarte y todo eso, pero ahí va como el sacrificio que hay que hacer. Pero sí que lo conozcan primero por ese medio. Me parece que primero los hongos silvestres son más suaves, los psilocibes son silvestres, son un poco más suaves. Los cubensis, pues porque hay otras especies de psilocibe que son muy fuertes, silvestres, pero hablando de los psilocibe cubensis, son más suaves silvestres. Y digamos que es un acercamiento más amable que el de comprarlo de una vez al facilitador. Pero en caso de que no se pueda, pues que sea un facilitador confiable. Que de ser posible lo haga acompañado del proceso terapéutico, porque va a ser efectivo realmente. Las microdosis sin proceso terapéutico no son tan efectivas, y no es tan cierto el asunto nootrópico, este asunto de que generen unas super habilidades, ¿cierto? Como que no, vos empezás a tomar microdosis y vas a ser súper inteligente. No, pues no hay prueba, no hay evidencia de que mejore las funciones cognitivas o las funciones pues, de planeación, no hay pruebas de eso. Lo que sí está muy probado es que mejora el estado de ánimo.
Y a partir de la mejora en el estado de ánimo, pues si usted está más contento, rinde más en la universidad o en el trabajo. Pero es porque estás más contento, ¿cierto? Es porque mejoró el estado de ánimo. Pero para que eso sea realmente efectivo, creo que el acompañamiento terapéutico es súper importante. Y las macrodosis pueden ser muy peligrosas si no se hacen bien. Las macrodosis, las tomas completas pueden ser muy peligrosas, pueden ocasionar ataques de pánico, pueden ocasionar episodios psicóticos, pueden ocasionar comportamientos de riesgo. Por ejemplo, hay cierta historia, creo que en Medellín, en la Universidad Nacional, o en Bogotá, en la Universidad Nacional, de personas que comían hongos en la noche, se comían pues los honguitos. El ritual de los hongos generalmente se hace de noche, se comían los honguitos, se sentían súper plenos, súper satisfechos, entonces se quitaban la ropa y no, felices, y los encontraban muertos por hipotermia, ¿cierto? Porque en ese momento uno realmente no puede tomar muy buenas decisiones, por eso es tan importante el acompañamiento. Hace poco alguien me contaba, no, estaba en una macrodosis. Yo llegué a la conclusión de que tengo que estar más en contacto con mi cuerpo. No, de que yo soy algo más que mi cuerpo, y entonces que mi cuerpo es un estorbo, y si mi cuerpo es un estorbo, pues de ahí a un suicidio hay un solo paso. Claro. Entonces por eso es muy importante que estén acompañados, y los pensamientos de tipo suicida pueden aparecer en las experiencias pues de tomas completas. También episodios muy fuertes de ansiedad que llevan a situaciones de despersonalización, de disociación. Entonces sí es importante que haya un acompañamiento. No te digo que siempre tenga que ser un psicólogo, pero sí al menos en una macrodosis, al menos alguien de confianza que no la tome y que te esté ahí cuidando. Ok, perfecto. O sea que tu recomendación es que empiecen primero conociendo el hongo silvestre. Sí. Luego que empiecen con una microdosis, puede ser de un Golden Teacher. Y durante un cierto tiempo, ¿tú qué recomiendas, de cuánto tiempo, meses, o ya con tu proceso de microdosis puedas enfrentarte a asumir la responsabilidad de hacer una macrodosis responsable? Yo diría que no va tanto como en escala, como primero micro y después macro. No, se puede hacer la macro de una si quiere. Pero la microdosis, el tratamiento es de 3 meses, ¿cierto? Es un protocolo que es 3 semanas, para el que yo manejo. 3 semanas de toma, una de descanso, 3 semanas de toma, una de descanso y 3 semanas de toma. Entonces son 9 semanas de toma, son 3 tomas a la semana, son 37 microdosis en un lapso de tiempo de 3 meses, y ahí se suspende. Muchas personas han quedado como, ay, pero yo quisiera hacer la macrodosis, ¿cierto? Decimos como, sí, hágale una, hagamos seguimiento después de que terminamos las microdosis. Hagamos seguimiento este mes y programamos para el siguiente una macrodosis, y se acercan ya de una forma mucho más consciente, conociendo al hongo, y digamos que es más efectivo luego la macro. Pues no tiene que ser así. Hay personas que inician con la macro de una vez, que dicen, no, es que a mí qué pereza 3 meses tomando microdosis. No, yo quiero es solución de una vez, y porque son situaciones pues que son más acuciantes, más urgentes. Todo eso se mira en la valoración. Por eso sí es importante. Creo que una recomendación para las personas en general es que no hagan esto por fuera de un discurso, sea un discurso ritual, sea un discurso científico, pero que lo hagan dentro de un discurso con alguien que conozca de este tema. Principalmente, pues yo soy psicólogo, recomiendo con un terapeuta, un psicólogo que conozca los procesos psicológicos, que sepa a qué hacerle seguimiento, y que pueda potenciar ahí como los logros que se tengan en ese proceso. Javier, muchísimas gracias infinitas por esta información tan invaluable, por compartirnos un poquito de tu vida, de tu aprendizaje y de todo lo que haces por la humanidad. Los hongos y las setas son importantes. Estamos todos dentro de un microorganismo gigante al que le llamamos tierra, pero lo más importante es lo que se crea debajo de ella, esas cifras que nos interconectan a todos con la naturaleza. Ese es Mycelium.